generaría una alarma social gigante si el trabajador se da cuenta realmente de todo lo que está pagando en impuestos. Bueno, al final en España no hay nada que se quede sin grabar. Si la felicidad se pudiese cuantificar, también tendría un impuesto. Incluso no es menos cierto que hay algunos tipos de bienes que están gravados con más de impuestos, que la gasolina, impuesto especial sobre hidrocarburos y, por ejemplo, el IVA. Y al final, todo euro es susceptible de ser íntegramente convertido en un impuesto, y si de nuestros políticos dependiese, seguro que lo es. Si eres residente fiscal en España, trabajas para el Estado hasta agosto. Quédate hasta el final del vídeo para ser consciente de la carga fiscal que hay en este país. Bueno, Beltrán, ¿y por qué haces esa afirmación? ¿A qué te refieres con eso? Pues son numerosas las entidades que se dedican a cuantificar cuál es este día de la liberación fiscal. Para España ha quedado cifrado que el día 30 de julio es el día en el que hemos dejado de trabajar por fin para las arcas del Estado y hemos empezado a trabajar para nosotros. Sí que es verdad que estos 212 días que hemos trabajado para el Estado no son una cifra que se lanza al aire y se basa en un montón de impuestos que hemos ido pagando y seguiremos pagando el resto del año. ¿De acuerdo? Y que son lo que acaban conformando este monto total de días que trabajamos para el Estado. ¿Y esa enorme presión fiscal en qué se traduce? Por ejemplo, ¿en cuál es el reflejo que hay en los impuestos que pagan los ciudadanos de este país? Pues el primero de ellos, y con el que más gente está familiarizada, es el IRPF. El IRPF en España a nadie le sorprende, es un impuesto gigantesco que puede llegar a gravar casi la mitad de lo que está ganando un trabajador por cuenta ajena en este país, o incluso no trabajador por cuenta ajena, pero que esté generando rendimientos de cualquier otro tipo. El 47% es el tipo, siempre que alcancemos unas rentas, un umbral de rentas máximo para nuestros representantes políticos, y solamente con esto, extrapolado a lo que es un año, serían 119 días que estamos trabajando al año solo para pagar IRPF. A mayores de esto, tenemos que tener en cuenta que cada vez que realizamos cualquier tipo de transacción, entra en juego el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. En España, el tipo general del IVA es del 21%. De cada euro que nos gastamos, 21 centimitos van para el bolsillo de Pedro Sánchez, de Marisú Montero y de las sobrinas de José Luis Ábalos. Por lo tanto, tenemos otro impuesto que tenemos que sumar y son 49 días más al año que destinamos solamente para pagar el IVA. Y además, Beltrán, perdóname que te interrumpa, si no me equivoco, el IVA como impuesto indirecto, ¿no crees que es del todo menos progresivo? Quiero decir, ese principio de progresividad que en teoría tiene que cumplir nuestro sistema fiscal español en todos los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, se incumple claramente. Es decir, yo, ciudadano normal, pago la misma tasa impositiva por IVA que, por ejemplo, una gran fortuna, Mancio Ortega. Es decir, no se cumple esa progresividad, ¿no es así? ¿O? Desde luego, pero yo te enmiendo la mayor. El IVA no es que tenga que ser progresivo o ser no progresivo, lo que tiene es que no ser. Al final tienes un impuesto que se dedica a gravar cualquier tipo de consumo, por lo tanto lo que hace es frenar la actividad económica y al final, a más IVA, y no solo IVA, a más impuestos, tenemos menor competitividad, tenemos menor movimiento de capitales dentro del país y al final lo que hacemos es que la riqueza se va mermando año a año. Y eso es lo que tenemos en España. Oye, que a ti te apetece montar una empresa, que te das de alta como autónomo, vamos a tener, simplemente por dedicarnos a esta actividad, el impuesto de sociedades, el 25%. Después de desarrollar tu labor, pagar los costes, tener toda la actividad, pagar trabajadores en caso de que los tengas y todo lo que tenemos asociado, de los beneficios que obtengas, el Estado se va a quedar un cuarto de todo lo que hemos generado. Al impuesto de sociedades hay que sumarle, todos aquellos que nos ven y tienen empresas lo saben muy bien, las cotizaciones a la seguridad social. La mayor parte de la gente no toma que las cotizaciones son un impuesto, pero realmente son un impuesto y de los más gravosos. Supone casi el 60% del coste para una empresa respecto de contratar a un trabajador, lo que se va en cotizaciones a la seguridad social. Efectivamente, Beltrán, en relación a las cotizaciones sociales, me gustaría sacar a colación lo que en su momento dijo Garamendi, el presidente de la COE, en relación a que, fueran los trabajadores los que cobrasen de forma íntegra todo el montante total del salario y después fueran los que ellos mismos transmitiesen o transfiriesen ese salario al Estado, de una forma quizás para tomar conciencia realmente lo gravoso que es este impuesto, un poco, mejor dicho, muy desconocido para la mayor parte de la sociedad española. Eso es, está claro que eso no se va a permitir porque al final generaría una alarma social gigante si el trabajador se da cuenta realmente de todo lo que está pagando en impuestos y al final el empresario, el emprendedor, aquella persona que está creando puestos de trabajo y riqueza en España en concreto, sí que está sufriendo todas estas cotizaciones a la seguridad social que son gigantescas. Pero me dices, oye, me está yendo bien la vida, acumulo un patrimonio, pues oye, impuesto de patrimonio. Al final en España no hay nada que se quede sin grabar. Si la felicidad
se pudiese cuantificar, decía mi compañero Paco en un vídeo, también tendría un impuesto. Por lo tanto, tenemos ese impuesto al patrimonio que, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos, va a poder llegar hasta el 3,5% más o menos. Entonces, por todo lo que ya hemos pagado impuestos, vamos a estar pagando año a año un poquito más, nunca es suficiente. Una vez hemos llegado aquí, ¿de acuerdo? Dices, tenemos un patrimonio, yo he estado ya pagando todos estos impuestos, ¿de acuerdo? Y tengo la valiente idea de dejarle a mis hijos el negocio que tengo funcionando, el patrimonio que he ido acumulando, y entra en juego aquí uno de los impuestos que más gente critica y que muchas veces no tenemos en cuenta hasta que llega el momento, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ajá. Este impuesto de sucesiones y donaciones, dependiendo del grado de parentesco y dependiendo, como no, de la comunidad autónoma, puede llegar hasta el 34% de la masa hereditaria o de lo que vayamos a donar. Bueno, Beltrán, y una pregunta, aparte de todo esto, que quizás pues son los impuestos más conocidos, o aparte del hecho que hemos comentado de las cotizaciones sociales, pero el resto es verdad que son los tributos más conocidos, pero ¿qué me puedes contar, por ejemplo, de esos tributos más desconocidos, esos impuestos más desconocidos, como puede ser el IBI, como puede ser el impuesto que grava los vehículos de tracción mecánica, el impuesto de actividades económicas? ¿Qué me puedes decir de eso? Claro, al final, con los impuestos que hemos estado comentando, son aquellos que la mayor parte de la gente conoce y sufre diariamente. Llegamos hasta ese día, hasta esa cifra mágica, ese día que, si nos estáis viendo después del 30 de julio, enhorabuena, estáis trabajando para vosotros. Llegamos a esos 212 días al año de trabajo simplemente para el Estado. A partir de ahí, en teoría, estamos generando dinero para nosotros, pero como dices, hay un montón de impuestos por debajo. Tenemos ese impuesto que me comentabas de bienes inmuebles, tenemos el impuesto de actos jurídicos documentados cada vez que tenemos que ir a hacer cualquier cosa, tenemos transmisiones patrimoniales, oye, vamos a comprar una casa, ¿es nueva o no es nueva? Tenemos que tenerlo en cuenta, y al final todo euro es susceptible de ser íntegramente convertido en un impuesto, y si de nuestros políticos dependiese, seguro que lo es. Incluso no es menos cierto que hay algunos tipos de bienes que están gravados con más de un impuesto. No sé, se me ocurre la gasolina, impuesto especial sobre hidrocarburos, y por ejemplo el IVA, que también se grava con... Desde luego, el tema de los hidrocarburos es especialmente sangrante, porque no solamente tenemos el IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos, sino que teníamos el céntimo sanitario. O sea, al final, para el Estado español nunca es suficiente, todo es susceptible de ser grabado una vez y 1000 veces, y todos aquellos que se dedican a crear riqueza, sí que es verdad que los trabajadores por cuenta ajena son los que lo tienen más complicado, porque ellos no tienen mucho margen de maniobra. Lo que pueden hacer es, efectivamente, buscar soluciones, buscar alternativas, porque estar trabajando más de 210 días al año, 212 concretamente en 2024, para pagar los vicios de un Estado que no para de crecer y de crecer, yo creo que es algo que tendrían que considerar. Sí, bueno, después de todo esto, pues bueno, yo creo que es importante remarcar que, bueno, nosotros como despacho, como empresa de asesoramiento, lógicamente entendemos y vemos viable, claro que sí, pagar impuestos. Lo que no queremos es un sistema impositivo tan injusto, tan poco progresivo, tan excesivo, y que es lo que tú dices, ¿no? Que constantemente no para de crecer. Cuestión importante a remarcar aquí, yo creo que más bien esta crítica viene un poco fundamentada porque si nosotros o el ciudadano que nos está viendo acude a la distribución anual de los presupuestos generales del Estado, se da cuenta hacia dónde van las principales partidas, ¿no? Entonces, creo que estamos todos un poco hartos que esta carga impositiva quede justificada con el pago de el cliché típico, ¿no? Sanidad y educación. Y carreteras, que no te olvides de las carreteras, Antonio. Si tú acudes a la distribución de los presupuestos generales del Estado, se diluye, ese argumento se diluye como un azucarillo, ¿no? Entonces, no sé, ¿crees que la tendencia es hacia dónde vamos, ¿no? Cada vez más impuestos, cada vez menos impuestos. A ver, al final nos movemos en un país, España en concreto, y la Unión Europea no tan en concreto, que siempre va a más. O sea, al final no hemos mencionado tampoco una de las cosas que subyacen, que es la inflación galopante en la que nos estamos moviendo en estos momentos. El Estado recauda mucho más en impuestos por la inflación, simplemente por el IVA. Creo que habían recaudado un 13,8%. Estoy hablando de cifras de memoria más sí, que el ejercicio anterior, simplemente por este impuesto silencioso que no les cuesta votos. Por lo tanto, para ellos la inflación es totalmente beneficiosa y no van a luchar por bajarla, eso tenedlo claro. Entonces, nosotros no propugnamos que no haya que pagar impuestos, pero por lo que sí abogamos es por un asesoramiento responsable, por decir, oye, tengo estas opciones, si me quiero quedar en España,
Sabemos que tenemos las manos más atadas y que España cada vez va a agravar más mi actividad, pero podemos irnos a países que están encantados de recibir mi riqueza, encantados de recibir mi fuerza de trabajo, mis ganas de emprender, y nosotros al final lo que nos dedicamos es a eso, a asesorar a personas que están buscando una alternativa a estar trabajando casi todo el año para pagar los caprichos de Pedro Sánchez o de Isabel Díaz Ayuso, del que nos toque en cada momento. Bueno, Beltrán, simplemente para terminar, yo creo que hay un ejemplo, podemos ponerle a toda la gente que nos está viendo un ejemplo de ese afán recaudatorio constante que tiene el Estado, aunque nos lo intente colar muchas estrategias que utiliza, como no, que en realidad no es un afán recaudatorio, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, y se me viene ahora mismo a la cabeza, a aquel episodio tan famoso de nuestro flagrante ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando se le ocurrió, para incentivar el consumo de comida saludable, grabar, subir los impuestos al fast food, ¿no? A la comida rápida. Entonces, la pregunta clara, bueno, si lo que usted de verdad pretende es incentivar el consumo de comida saludable y no recaudar impuestos, bueno, creo que lo más pertinente no es subir los impuestos a la comida rápida, sino bajar los impuestos a la comida saludable y que sea mucho más barata y mucho más accesible para todo el mundo. Si no quieres seguir financiando este circo y dejar de pagar a políticos más de la mitad del año, agenda una llamada con nuestro equipo, revisa lo que tenemos en la descripción y nos vemos en consultoría.